¿Por qué es importante saber lo que pasa en el mundo? Descúbrelo en este cuarto episodio de Aprende Algo Nuevo en el podcast CCP-UCP, con el sociólogo y docente Farid Cajat. Prepárate, la sesión va a empezar. Bueno, en febrero próximo voy a impartir el curso de Actualidad Internacional en el Centro Cultural de la Universidad. Como el nombre lo indica, los temas van a ser temas de relevancia reciente en la política internacional. Voy a empezar con una introducción histórica, sin embargo, a la relación entre Rusia, China y Estados Unidos, para que vean cómo ninguno de estos países se percibe a sí mismo de la manera en que son percibidos por otros en general y por sus rivales en particular. Tanto Rusia como China, en menor medida Estados Unidos, tienen una visión de su propia historia en la cual ellos reivindican causas justas y son tratados de manera injustificada por otros actores del sistema internacional. Eso es importante para entender su interacción porque, repito, ninguno de ellos se percibe a sí mismo, al menos a nivel de los gobernantes, cómo son percibidos por los demás, y eso puede dar origen a malos entendidos o errores de cálculo. Luego voy a pasar a una visión más específica, primero de la relación de China con los Estados Unidos, indicando que la metáfora de la Guerra Fría probablemente no sea la mejor para entender esa relación. La Guerra Fría fue entre la Unión Soviética, un estado que ya no existe, y los Estados Unidos, pero a diferencia de la Unión Soviética, que era una economía relativamente menor, aunque era la segunda del mundo, como tamaño no era muy grande, China no solo es la segunda economía del mundo, sino que tiene una relación económica muy estrecha con Estados Unidos, cosa que no tenía la Unión Soviética, y además hay temas de interés común mucho más importantes hoy de lo que eran en el pasado, que probablemente los obliguen a cooperar la pandemia o futuras pandemias, que en parte nos ha ido así de mal por la escasa cooperación entre esos dos países, o el tema del cambio climático, lo que se da en llamar periodísticamente el calentamiento global. Ese era un tema virtualmente inexistente durante la Guerra Fría. Entonces, la metáfora de la Guerra Fría no es buena para entender la relación bilateral entre estos países, es un tema que voy a desarrollar. Lo mismo en cuanto a la relación entre Rusia y la OTAN. Rusia no es la Unión Soviética, económicamente ni siquiera es una de las 10 mayores economías del mundo, y Rusia no está peleando en el patio trasero, digamos, de la OTAN, como podría haber sido el caso de la crisis de los misiles en Cuba. Rusia está disputando con la OTAN esferas de influencia más allá de sus propias fronteras. Países vecinos de Rusia que podrían entrar a la OTAN como Ucrania. Entonces, nuevamente, es una situación distinta. Luego voy a hablar de un tema que ya parece historia antigua por la rapidez con la que se suceden las noticias, pero que fue una historia fundamental hasta fines del año pasado. El caso de Afganistán y ver por qué Afganistán es importante en perspectiva histórica. ¿Por qué Afganistán o milicias afganas han derrotado sucesivamente a las 3 mayores potencias del mundo contemporáneo, desde el Imperio Británico hasta los Estados Unidos, pasando por la Unión Soviética? ¿Qué explica que haya tenido que enfrentar a tantas potencias y qué explica que haya prevalecido? Luego, en América Latina ahora se está volviendo a hablar de un giro hacia la izquierda. Se habló de un giro hacia la izquierda, a juzgar por resultados electorales a principios de siglo. Hacia 2015 se hablaba de un giro a la derecha y ahora nuevamente se está hablando de un giro hacia la izquierda. Lo que voy a ver en el curso es que cuando uno ve encuestas entre ciudadanos de países de América Latina, no ha habido ni giros a la izquierda ni a la derecha. La mayoría sigue ubicándose a sí misma en torno al centro político. Uno ve eso en el Latinobarómetro, por ejemplo. Lo que habría más bien es un giro contra los oficialismos y, claro, habría que entender el contexto en el que esto ocurre. El mayor escándalo de corrupción en la historia de la región y probablemente en la historia mundial, Lavallato, seguido o más o menos en la misma época en que ocurre en el fin del superciclo de las materias primas, la mayor pandemia
en más de un siglo, asociada a la mayor recesión desde la Gran Depresión y la inflación en una etapa más reciente. O sea, hay razones para entender el descontento de la gente, pero es un descontento que se expresa hacia cualquiera que esté gobernando en ese momento particular, ¿no? Sea de izquierda o de derecha. Y finalmente voy a tratar de hacer una visión panorámica de los efectos que la pandemia ha tenido en la llamada globalización de la economía internacional, por un lado, y en la política internacional, por otro. Y probablemente concluyamos, aunque esto es un tema aún en discusión, que la pandemia ha acelerado procesos en curso antes que generar nuevas tendencias. Por ejemplo, la tendencia al teletrabajo, al trabajo remoto, es algo que empezó antes de la pandemia, pero se aceleró dramáticamente después de ella. Esta presentación del curso es un ejemplo. Antes de la pandemia, yo había dictado cursos en el Centro Cultural, pero no había hecho una presentación como esta. Pero bueno, ese es el tipo de temas que vamos a cubrir. Obviamente hacia el final del curso trataré de hacer una visión panorámica de todos los temas, no solo de la pandemia. Así que espero verlos pronto en las sesiones virtuales de este curso. Gracias por acompañarnos en este cuarto episodio de Aprende Algo Nuevo en el podcast CCPUC. Recuerda que ya puedes inscribirte en el curso Actualidad Internacional con Farid Cajat este verano 2022 en www.centroculturalpucp.com. Síguenos en nuestro canal podcast CCPUCP en Spotify y Apple Podcast para más episodios. ¡Hasta la próxima!